irle dando cuerpo, irle dando identidad. Entonces, era una reivindicación como una primera etapa por la tierra, por el derecho a la tierra, la recuperación de la tierra porque había muchas haciendas, pero también al derecho a una educación en nuestro idioma, bilingüe e intercultural, para que no se quede encerrado solo para los indígenas, sino también como país que pueda ser asumido. Y cómo desarrollar nuestra identidad. Y lo de la liberación, nunca pensábamos ni dividirnos ni aislarnos, pero teníamos una etapa de lo que se llama de esclavitud, de dependencia de los hacendados, y luego también a nivel del país, o sea, la discriminación que se vivió, toda esa etapa. Esto se ha ido sumando hasta que tuvimos que, después de una etapa grande, comenzamos a discutir. Buscamos ser aliados, buscamos a los aliados naturales en la lucha por la tierra, con trabajadores, obreros, campesinos, gente de la ciudad, gente intelectual, políticos que buscaban esta lucha con lo que llamaban la utopía antes, el sueño de la utopía, ser realidad. Y nosotros hemos estado siempre presentes en esa búsqueda de alianzas, pero buscando la alianza con la izquierda también para tener un trato de iguales. No queríamos que nos sigan mirando, o sea, después de hacer un análisis social, de clase social, creíamos que hace falta realimentar en la izquierda, en términos políticos, de mirar también la diversidad de naciones, que estábamos dentro de una misma nación, dentro de un mismo Estado. Y eso estaba siendo, ¿no es cierto?, impuesta, discriminada, que esas somos las nacionalidades indígenas. Pero entonces, si la izquierda planteaba como una alternativa dentro de esta utopía, también tenía que estar ahí los pueblos indígenas con este trato de iguales. En ese proceso es cuando empezamos nuestra lucha, digamos, a definir un poco más, a profundizar desde nuestra identidad, porque también nuestra identidad fue amancillada en el sentido, desde hace 523 años, tratado como deslegitimado de lo que somos nosotros, como indios primeramente, y como habla de indios maltratados, discriminados, impuestos, despojados y violados. Pero luego los estudiosos, antropólogos nos dicen etnias, nos dicen aborígenes, ¿qué somos? Y al final nos dejaron con esto de campesinos. Entonces todo eso llevaba a algo donde no reconocían los derechos desde lo que somos nosotros a raíz de la identidad. Y es eso que nos llevó a nosotros primeramente a definir qué mismos somos nosotros. Y que a quienes les dicen campesinos, quiénes eran los aborígenes, hasta dónde llegaban el límite. Y bueno, ahí como reafirmando nuestra identidad, tuvimos que ver lo que somos. Tenemos una historia, un idioma que hace ser diferentes, pero ahí tenemos también nuestra forma de gobernabilidad, nuestras normas, nuestros espacios, nuestra religión, tenemos. Entonces no somos una hoja suelta cualquiera, somos de un árbol que tiene nombre, un pasado, un presente, y eso nos permitió elevar nuestra autoestima, salir a la luz como las nacionalidades indígenas. Y desde ese nivel de nacionalidades indígenas hemos hecho la propuesta política al país, justamente esta de la plurinacionalidad, ¿no? Pero también sin negarnos la cuestión del derecho como pueblos indígenas. Y lo de la plurinacionalidad no era una situación de
como creen algunos, de ganancia, beneficio para los indígenas solamente, no. Era la plurinacionalidad, era quizás combatir el racismo que hemos estado viviendo y que políticamente dentro de los derechos podamos sentarnos en iguales con los negros, con los mestizos y también los indios. Ese era el único tema de ganancia en la que podríamos estar en iguales, juntos mirando cómo construir ese nuevo país. Y que de este nivel los gobiernos puedan también, ¿no es cierto?, impulsar políticas reconociendo estas diversidades de pueblos que estábamos en el país. Bueno, eso marcó para que también vayamos planteando a los diversos gobiernos, diversas luchas que hemos tenido en todo el tiempo, en la educación bilingüe, intercultural, un programa de desarrollo desde la visión de los pueblos igualmente ahí, pero siempre reclamando el derecho a la identidad. Y nosotros hemos dicho unidad en la diferencia, ¿no?, pero también que se reconozca el derecho a la diferencia y el derecho a la igualdad. Diferencia como pueblos colectivos, a la igualdad como humanos. Entonces, con las mismas oportunidades a desarrollar nuestros saberes y el aporte que podemos dar en el país. Ahora, en ese marco de proceso de lucha que hemos tenido de manera permanente, por un lado con nuestros aliados naturales debatiendo también este tipo de propuestas y por otro uniendo nuestras voces para luchar también frente a políticas de Estado que ha golpeado no solo a los indígenas, sino también a nivel de lo que va, como se dice, abriendo una brecha, pronunciando el asunto de clases a ese nivel. Bueno, nuestra lucha que estaba juntos con todos contra el ALCA, contra el Tratado de Libre Comercio, eso fue una lucha que no era para los indígenas solamente, sino unimos la voz nacional e internacionalmente. No queremos dejar a un lado nuestros derechos, pero también sentimos parte de esta nueva propuesta que queremos. Por eso hemos estado también buscando, como fortaleciendo las alianzas, nuestra participación que fue en el marco del Foro Social Mundial, ¿no?, en esta propuesta. Hemos estado contra los transgénicos, hemos estado en las luchas por los derechos de nosotros, de las mujeres, de los pueblos, unas veces por nuestros propios derechos como con nuestra agenda, otras veces inmersos en una agenda que son nacionales e internacionales. En este proceso de lucha nos hemos hecho conocer y la mayor parte de nuestras luchas ha sido estando en las calles. Nunca ha habido voluntad propia de los gobiernos de turno como para sentarse, debatir, intercambiar propuestas. No ha habido voluntad. Y es ahí cuando se da en estos nuevos periodos de elecciones, en estos últimos 8 años, ¿no es cierto?, se comienza a plantear en el marco de nuestra propuesta del Estado plurinacional, se traduce a esta parte de la utopía de decir el summa causa. En el marco de la discusión coincidimos cuando gana el gobierno en el primer periodo con Correa, de que acepten convocar a la Asamblea Constituyente. Y en la Asamblea Constituyente se plasma la nueva Carta Constitucional, donde con movilizaciones, con todo, porque en el caso del movimiento indígena, a través de la CONAIE, no solamente que hemos hecho discurso o solo planteado, hemos presentado también la Carta Constitucional